Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre hipertensión secundaria, cuándo sospecharla, cuáles son las causas y los estudios complementarios que deberían hacer los médicos en atención primaria y por último, cuáles son los criterios de derivación a centros especializados. Cada vez que vamos a ver un paciente con hipertensión arterial, tenemos tres grandes objetivos. El primer objetivo es detectar y confirmar la presencia de hipertensión arterial, para lo cual necesitamos de una buena medición de la presión arterial, ya sea en el consultorio o fuera del consultorio con el mapa o el MDPA. El segundo objetivo es establecer el riesgo cardiovascular global, que nos va a facilitar no solamente en el pronóstico, sino también en la decisión terapéutica. Y para ello debemos interrogar sobre los factores de riesgo, evaluar daño de órgano blanco y evaluar condiciones clínicas asociadas. El tercer objetivo del diagnóstico del paciente hipertenso es tratar de identificar o pensar sobre alguna causa posible de hipertensión secundaria. Y permítanme que yo les comente de alguna manera cuál es la actitud de los médicos frente ante este cuadro clínico. ¿Cuándo sospechar? Hay un grupo de médicos que cree que todos los pacientes deberían ser estudiados para una hipertensión secundaria. Y hay otro grupo de médicos que cree que a ningún paciente deberíamos sospechar. Claramente, ninguna de las dos posturas es la válida y deberíamos sospechar solamente hipertensión secundaria en aquellos pacientes hipertensos jóvenes, en hipertensos refractarios y en aquellos hipertensos con un alto grado de sospecha clínica. Fíjense que esto lo podemos hacer con tres grandes herramientas, que es un correcto interrogatorio, un examen físico y una rutina de laboratorio. A través del interrogatorio podemos descartar si está consumiendo alguna droga que pueda causar hipertensión arterial, como pueden ser los antiinflamatorios, los corticoides, las anfetaminas, los simpáticos miméticos, los anticonceptivos orales, eritropoyetina, antidepresivos o algunos productos de herboristería. Con un examen físico muy específico, uno podría ver signos sugestivos de hipertensión secundaria y así podemos hallar los hallazgos típicos del síndrome de Cushing, la fascie del hipotiroideo, la fascie del hipertiroideo, algunos estigmas típicos de neurofibromatosis, y vamos a pensar en un feocromocitoma, o interrogando sobre la presencia de alguna endocrinopatía múltiple, como el MEN2A, el 2B o el von Hippel-Lindau, y quizás palpando el riñón agrandado vamos a pensar en un riñón poliquístico, y una maniobra o un examen físico dirigido, que es palpar los pulsos periféricos, tanto en miembros superiores como en el tobillo, podemos descartar, por ejemplo, una coartación de aorta. Entonces, fíjense que como con una correcta anamnesis, un examen físico y una rutina de laboratorio, podemos pensar en estas cuatro causas de hipertensión secundaria, como son el aldosteronismo primario, la hipertensión renovascular, el feocromocitoma o una apnea obstructiva del sueño, por nombrar las cuatro causas más relevantes. Y fíjense que entre los datos que tenemos en la sospecha clínica hay algo que se repite, que es la hipertensión refractaria. Y siempre, para confirmar el diagnóstico, se debería derivar al especialista. ¿Cuáles son las causas identificables? Bueno, como veremos, hay una serie de causas, quizás más de 20. En estos pocos minutos vamos a hacer un breve repaso de algunas causas, fundamentalmente las causas de tipo hipertensión endocrina, la estenosis de la arteria renal y algún trastorno neurológico como puede ser la apnea del sueño. ¿Y por qué vamos a hablar de estas? Porque claramente son las más prevalentes. Fíjense que hay una gran variabilidad en respecto a la prevalencia de, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño en la población hipertensa puede ser entre un 5 y un 15%, pero en la hipertensión refractaria prácticamente se duplica. Al igual que el aldosteronismo primario, hay una variación que puede ir del 1.4 al 10% y otra vez se duplica en los casos de hipertensión refractaria. Fíjense que, por ejemplo, entrando ya en las causas endocrinas, me resultó interesante mostrarles este trabajo de Pluin del Hospital Georges Pompidou de París, en donde
Fíjense cómo, entre las causas endocrinas, el adenoma de Cohn o el aldosteronismo primario fue detectado en los servicios de hipertensión, mientras que el adenoma de Cushing fue detectado en los servicios de endocrinología. Y el feocromocitoma fue diagnosticado mitad en los servicios de hipertensión y la otra mitad en los servicios de endocrinología. Con esto quiero decir de que 3 patologías de causa endocrina que se publican en las revistas de endocrinología, algunas, como por ejemplo el aldosteronismo primario, se ven solamente o se detectan básicamente en los servicios de clínica médica, de hipertensión, o deben ser sospechados al menos en aquellos médicos que están viendo pacientes hipertensos. Entrando en la primera causa, que es el aldosteronismo primario, vamos a tratar de definir qué es aldosteronismo primario. Esto abarca una serie de etiologías que se caracterizan por 3 premisas. La primera, que es una producción exagerada de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal. La segunda, que tiene una relativa autonomía e independencia del sistema renina-angiotensina. Y por último, la falta de supresión de la aldosterona ante una sobrecarga de sodio. ¿Y cuáles son las consecuencias de este aumento exagerado de aldosterona? Bueno, esto va a traer algunos efectos tradicionales a nivel renal, que ya conocemos como el aumento de la reabsorción de sodio, lo que esto determina una sobrecarga de volumen, aumento de la presión arterial y básicamente una disminución de la actividad renina plasmática. Y a su vez una eliminación de potasio y en los casos más severos y prolongados la hipocalemia. Y esto podría ser el cuadro típico de aldosteronismo primario. Sin embargo, en los últimos años sabemos también de los efectos no tradicionales de la aldosterona, que son los efectos deleterios que tienen que ver con la fibrosis miocárdica, con la fibrosis perivascular, la fibrosis renal, la fibrosis en las arterias que provoca rigidez arterial y además la reducción de la fibrinolisis y la disfunción arterial. Esto quizás sea el efecto más importante de la aldosterona a nivel de nuestra salud. Y fíjense que hay un trabajo muy interesante publicado por Miles en el año 2005, donde comparó a 124 pacientes con aldosteronismo primario con más de 400 pacientes hipertensos esenciales con igual nivel de presión arterial y con el mismo grupo etario y la misma duración de la hipertensión arterial. Lo interesante es que los pacientes con aldosteronismo primario tenían 6 veces más riesgo de tener infarto de miocardio, 4 veces más riesgos de tener un accidente cerebrovascular, 12 veces más riesgo de tener fibrilación auricular y prácticamente 1.6 veces más de hipertrofia ventricular izquierda. Con lo cual, claramente, tener un aldosteronismo primario incrementa los eventos cardiovasculares y la hipertrofia ventricular izquierda. Y el dato más importante, quizás, ¿en quién deberíamos sospechar aldosteronismo? Claramente en 5 circunstancias. En aquellos hipertensos con hipocalemia, ya sea espontánea o inducida, en los hipertensos refractarios, en los hipertensos severos, en aquellos pacientes hipertensos que además se descubrió un adenoma o un tumor en la glándula suprarrenal, son los llamados incidentaromas adrenales, y en aquellos pacientes hipertensos que tienen antecedentes familiares de una ACV en edad muy temprana de su vida. Si tenemos entonces esta sospecha clínica, deberíamos derivar a un centro especializado para que empiecen con todo un algoritmo diagnóstico que tiene que ver con la medición de la renina plasmática, la medición de la aldosterona, hacer un cociente, confirmar el diagnóstico con un test de supresión, realizar alguna imagen con tomografía o una resonancia, y en función de si el paciente acepta o no acepta la cirugía, inclusive deberíamos pensar en hacer un dosaje de aldosterona en ambas venas adrenales para ver si hay lateralización o no, para finalmente ofrecerle al paciente una cirugía en donde en un 50% de las veces el paciente puede llegar hasta curar su enfermedad. ¿Y quiénes son los predictores de la curación de la enfermedad? Básicamente los hipertensos jóvenes, en aquellos menores de 55 años, en hipertensos de reciente comienzo, en hipertensos con una buena respuesta a los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, aquellos que tienen un cociente aldosterona renina muy elevado y aquellos que obviamente no tienen ningún antecedente familiar de hipertensión en el primer grado. Siguiendo con la glándula suprarrenal, vamos a ver otra causa secundaria, mucho menos prevalente, que es el síndrome de Cushing.
Y el síndrome de Cushing se define por un exceso en la producción crónica de glucocorticoides con una prevalencia que puede ser del 0.1% de la población total. Y las causas de este síndrome pueden ser exógenas o iatrogénicas o medicamentosas, y las causas endógenas, y dentro de ellas las dependientes de la ACTH en el 70-85% de los casos, que cuando va a ser hipofisaria vamos a hablar de la enfermedad de Cushing, y cuando va a ser extra hipofisaria, por ejemplo en un carcinoma pulmonar de células pequeñas que pueden liberar ACTH, o en un carcinoide bronquial, tímico o pancreático, que también se ha visto la probabilidad de secretar ACTH. O inclusive puede haber un Cushing independiente del ACTH, que se puede dar entre un 15 y un 30%, que es cuando hay un adenoma adrenal productor de cortisol. Por ejemplo, esto se ve en el 10% de los incidentalomas. O también un carcinoma adrenal o una hiperplasia macronodular adrenal. Pero lo que nos interesa ahora es saber en qué pacientes vamos a sospechar un síndrome de Cushing. Y está claramente aprendido de que el Cushing se ve o se sospecha en aquellos pacientes hipertensos o no, pero que tengan una obesidad centrípeta y básicamente una cara de luna llena con eritrosis malar, una jiba dorsal, el borramiento del hueco supraclavicular, la hiperpigmentación o la acantosis nigricans, las estrías rojas, la atrofia cutánea, el acné, la alopecia y el hirsutismo. Y como dije anteriormente, la hipertensión puede estar presente en el 80% de los casos. Y a veces un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial nos puede dar un patrón non-diper, donde hay una falla o una falta del ritmo circadiano y un descenso, una falla en el descenso nocturno de la presión arterial. Fíjense ustedes que una sospecha simplemente está dada por un correcto examen físico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Otra vez, para lo cual sería conveniente derivar a un especialista, quien va a solicitar seguramente un cortisol libre urinario y va a demostrar la pérdida del ritmo circadiano y la falta de supresión del cortisol con 1 miligramo de dexametasona. Otra causa endocrina, y esto tiene que ver ya con la médula adrenal, es el feocromocitoma, que es un tumor productor de catecolaminas, que básicamente en un 85% de las veces es un tumor que se origina en la médula adrenal, pero en un 15% puede estar dado en el tejido cromafín extraadrenal. Y aquí la prevalencia también es muy baja, del 0.2 al 0.5 de la población hipertensa. Y otra vez, ¿en quiénes vamos a sospechar feocromocitoma? Básicamente en aquellos hipertensos sostenidos, pero además con hipertensión paroxística y con la famosa triada clínica de cefalea, sudoración y palpitaciones. Pero también podemos pensar en aquellos pacientes que además tienen diabetes, hipotensión postural, pérdida de peso, o con antecedentes de feocromocitoma en su familia, o antecedentes de endocrinopatías nodulares múltiples como el 2A o el 2B, y también en los pacientes hipertensos con un incidentaloma suprarrenal. Y otra vez, para confirmar el diagnóstico y elegir la mejor terapéutica, lo vamos a derivar al especialista, en donde a partir de esta sospecha clínica va a pedir las catecolaminas urinarias, el ácido varillo-mandélico, las metanefrinas, y si son anormales o están elevadas, se va a pedir una tomografía o una resonancia, y si va a ser negativa, pero tenemos diagnóstico bioquímico de aldosteronismo, se puede pedir un iodo metilbenzilguanidina 131, que nos va a permitir hallar el tumor. Y previo a la cirugía, obviamente requerimos de un tratamiento, en principio con alfa bloqueantes, y monitorear claramente en el acto quirúrgico. Otras causas endócrinas pueden ser el hipo o el hipertiroidismo. ¿Y cómo lo vamos a sospechar? Básicamente, fíjense, con síntomas o signos. Los síntomas del hipotiroidismo más tradicionales, la intolerancia al frío, la fatiga, la astenia, la constipación, los calambres, las parestesias. Algo totalmente contrario en el hipertiroidismo, donde vamos a tener intolerancia al calor, ansiedad, nerviosismo, temblor, palpitaciones. Y el examen físico también va a ser diferente. El hipotiroideo va a tener un aumento de peso, con piel seca y macroglosia, con edema,
en cara, manos y tobillos, el famoso mixedema, y además el paciente se va a presentar bradicárdico, mientras que el hipertiroidismo va a tener una pérdida de peso, la piel va a estar húmeda y caliente, puede haber exoftalmía, hiperreflexia y taquicardia. Finalmente, el diagnóstico se va a hacer por un laboratorio, ¿sí? Y en relación a la hipertensión arterial, el hipotiroidismo puede tener una hipertensión diastólica predominante, mientras que el hipertiroidismo una hipertensión sistólica predominante. Otra causa podría ser el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y fíjense que esto puede ser una causa sumamente prevalente, como dijimos al principio, puede estar presente entre un 5 y un 15% de los pacientes hipertensos, y mucho más en los hipertensos refractarios. Y siempre debemos interrogar a nuestros pacientes en relación a cómo están durmiendo, si tienen ronquidos, si tienen somnolencia diurna, cefalea matinal, pérdida de la concentración o una irritabilidad fácil. Si logramos interrogar sobre cómo es la calidad del sueño y si tiene ronquidos, y además en el examen físico podemos ver un paciente más bien de sexo masculino con un cuello ancho, mayor de 42 centímetros por ejemplo, y con macroglosia y obeso, pero que además en el mapa vamos a tener un ritmo circadiano otra vez non-diper, o puede confirmarse el diagnóstico de una hipertensión refractaria o oculta, y tener también alteraciones de la frecuencia cardíaca, vamos a sospechar de alguna manera que este paciente podría tener una apnea obstructiva del sueño. Y en función de este cuestionario, de alguna manera, vamos a solicitar una polisomnografía para ver cuáles son los índices de apnea y hipoapnea y clasificar al paciente en portador de una apnea del sueño leve, moderada o severa. Y otra vez, el especialista va a ser el que va a determinar cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Y por último, hablarles un poco sobre una causa que está muy controvertida, que es la hipertensión renovascular. Y ante todo deberíamos poder definir la hipertensión renovascular cuando una obstrucción al flujo sanguíneo en uno o en ambos riñones pone en marcha una serie de mecanismos fisiopatológicos que finalmente conducen a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero también es importante saber que no toda estenosis de la arteria renal es sinónimo de hipertensión renovascular. Entonces, fíjense que la hipertensión refractaria y el deterioro de la función renal son herramientas útiles, muy importantes a la hora de tomar decisiones. Y la primera premisa debería ser que podríamos evaluar a un paciente y sospechar hipertensión renovascular solamente cuando la resolución de esa posible estenosis es posible. Entonces podemos tener dos tipos de lesiones o estenosis de la arteria renal. Las más comunes, más del 60% de las veces, lesiones ateroscleróticas que se ven en personas mayores y que son lesiones proximales y que a veces pueden progresar a la oclusión renal. Y otra estenosis de la arteria renal, en el 30% de las veces, se da a las displasias fibromusculares y básicamente se ve en personas jóvenes y de sexo femenino, en una relación de 9-1, de 9 mujeres, un hombre. Y estas lesiones fibrodisplásicas habitualmente se presentan en el segmento distal de la arteria renal y a veces pueden progresar o disecar o provocar alguna trombosis en la arteria renal. ¿Cómo sospechar y cuál sería el mejor algoritmo diagnóstico? En esto ya hace muchos años Mann y Pickering clasificaron a los pacientes en 3 grandes grupos: aquellos que tenían un bajo riesgo de presentar una hipertensión renovascular, otros con un alto riesgo, más de un 25%, y un grupo intermedio entre un 5 y un 15% de riesgo de presentar hipertensión renovascular. ¿Quiénes son los pacientes de bajo riesgo? Básicamente los hipertensos leves, moderados y que no tienen ningún signo clínico. ¿Quiénes son los pacientes con un riesgo moderado? Y bueno, los hipertensos severos o aquellos hipertensos moderados y severos de inicio abrupto, aquellos que tienen un soplo abdominal, en aquellos hipertensos moderados pero además con otros factores de riesgo vascular como pueden ser el tabaquismo y ya tener alguna enfermedad vascular, o aquellos pacientes que tienen un aumento inexplicable de la creatinina o que tienen una buena respuesta a los inhibidores de la enzima de conversión.
Y por último, el grupo de mayor probabilidad de tener una hipertensión renovascular son aquellos hipertensos severos con una insuficiencia renal que progresa, la hipertensión refractaria, la hipertensión maligna, o aquella hipertensión de reciente comienzo con un aumento de la creatinina luego de la administración de IECA o ARA2, y finalmente los pacientes con edema agudo pulmón recurrente. Fíjese, esta de alguna manera clasificación en tres grupos es interesante porque nos puede permitir saber cuál sería la conducta a seguir. Así, por ejemplo, en los pacientes de bajo riesgo no tenemos que hacer nada, simplemente seguirlos. En los pacientes de alto riesgo, ¿sí?, los pacientes más severos, refractarios, con edema agudo pulmón recurrente, con una hipertensión maligna, tranquilamente podríamos pedir una arteriografía renal diagnóstica e inclusive pensar ya en la posibilidad de hacer un tratamiento con angioplastia. Y en los pacientes intermedios o de riesgo moderado, bueno, dependiendo de la experiencia del centro y de la disponibilidad, podremos utilizar un ecodoppler color de las arterias renales o un radiorenograma con captopril o una angioresonancia, y de esta manera, si es negativa, seguiremos clínicamente al paciente, y si es positiva, también le ofreceremos al paciente finalmente hacerse un cateterismo renal. El tema que fue y es muy controvertido en los últimos años tiene que ver con la presencia de una estenosis de la arteria renal, si deberíamos angioplastiarla o no. Y se han hecho varios estudios, así por ejemplo el DRASTIC, el Astral, el CORAL, que han tratado de demostrar si la angioplastia y la angioplastia con stent es mejor que el tratamiento médico, es decir, continuar con una terapia farmacológica, siempre hablando de pacientes hipertensos. En este trabajo, en el estudio Astral, que se hizo con más de 800 pacientes, la mitad fue randomizada a la revascularización y la otra mitad siguió con tratamiento médico. Fíjense que eran pacientes con valores elevados de la presión arterial, con un deterioro de la función renal y que estaban consumiendo en promedio entre 2 y 3 drogas. Y la crítica a este estudio es que todos tenían una estenosis de la arteria renal, pero en un rango que iba de 40 hasta de un 100 o 99%. Pero lo interesante del estudio Astral es qué pasó con estos pacientes luego de un seguimiento de 5 años. Y fíjense que tanto los pacientes que fueron revascularizados como los pacientes que siguieron con tratamiento médico luego de 5 años, no hubo diferencias en la función renal, tampoco hubo diferencias en los niveles de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, no hubo diferencias en los eventos renales y en los eventos cardiovasculares, ya sea los pacientes que fueron sometidos a una revascularización con angioplastia o los que siguieron con tratamiento médico. Pero lo más interesante del estudio Astral es que los pacientes que fueron sometidos a la angioplastía, de los 335 pacientes, fíjense que hubo 37 eventos en 30 pacientes, vale decir que hubo un 10% de complicaciones en las primeras 24 horas. O sea, que el estudio Astral nos está diciendo que a 5 años no hubo grandes diferencias en cuanto a la función renal, al nivel de la presión arterial y a eventos clínicos cardiovasculares, pero sí hubo una mayor tasa de complicación en las primeras 24 horas y también, como vemos en esta segunda diapositiva, un 20% de complicaciones en el primer mes, básicamente en la presencia de hematoma del lugar de la punción o inclusive un mayor deterioro de la función renal. Entonces, uno debería pensar a qué paciente ofrecerle esta revascularización y que esta revascularización va a ser exitosa, básicamente en los hipertensos resistentes, en aquellos que tienen un comienzo reciente y progresivo hacia una hipertensión severa, los que tienen un deterioro de la función renal reciente, o aquellos pacientes que han tenido un deterioro agudo de la función renal luego de la terapia con IECA o ARA2, o que tienen un edema agudo de pulmón recurrentes. Como verán, son los pacientes que tienen alta probabilidad y en donde además la revascularización rápida y temprana puede ser más efectiva. Bien, como conclusiones podemos decir que la hipertensión arterial secundaria afecta tan solo
entre un 5 y un 10% de los pacientes hipertensos. Que el screening diagnóstico es caro, es complejo y consume mucho tiempo y debe ser realizado solo en aquellos pacientes con una alta sospecha clínica. El diagnóstico definitivo y la mejor elección terapéutica debe ser hecha por un médico especialista. Y que a pesar de haber encontrado y tratado adecuadamente una causa secundaria, la presión arterial no siempre vuelve a la normalidad. Esto indica que algunos pacientes con hipertensión secundaria tienen además una hipertensión esencial concomitante o que la hipertensión crónica haya provocado un remodelado vascular y que esto ya no tiene retorno. Por lo tanto, en los pacientes con una causa potencialmente reversible de hipertensión arterial, ¿sí?, la detección y el tratamiento temprano son importantes para minimizar y evitar los cambios irreversibles de la vasculatura sistémica que pueden agravar la hipertensión persistente. Nada más y muchas gracias.